Juan el Bautista es una figura fundamental en la historia religiosa, pues es reconocido como el precursor del ministerio de Jesús. Fue el último en una larga línea de profetas que durante generaciones anticiparon la llegada del Mesías. A menudo se le describe como el heraldo del Mesías y se le considera el puente entre los profetas antiguos y el inicio de la era cristiana. Nació aproximadamente entre los años 7 y 6 a.C., y aunque a primera vista podría parecer que nació mucho antes que Jesús, en realidad, la diferencia de tiempo entre sus nacimientos fue de solo unos pocos meses. Esta pequeña discrepancia se debe a ciertas inconsistencias en nuestra forma de calcular el calendario en relación con la fecha de nacimiento de Jesús. Juan era el hijo de Zacarías e Isabel, una pareja de avanzada edad perteneciente a una familia sacerdotal. Es interesante notar que Isabel estaba relacionada con María, la madre de Jesús. El término griego que describe su relación sugiere un fuerte lazo familiar. Aunque no es del todo claro, muchos expertos creen que Isabel y María podrían haber sido primas, lo que haría a Juan el Bautista y Jesús primos de segundo grado. Ahora, imagina el contexto: vivimos en tiempos donde la expectativa por la llegada del Mesías es palpable. Juan el Bautista estaba destinado a jugar un papel crucial en esta historia. La promesa de su nacimiento fue anunciada de manera espectacular. Sus padres, Zacarías e Isabel, eran judíos devotos que a pesar de su fe inquebrantable, enfrentaban el dolor de no poder tener hijos. Pero un día, mientras Zacarías cumplía con sus deberes sacerdotales, el ángel Gabriel se le apareció. Este mensajero celestial no solo anunció que tendrían un hijo, sino que también reveló que su nombre sería Juan y que estaría lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer. Zacarías, abrumado y escéptico ante tal anuncio, dudó de la palabra del ángel. Como consecuencia de su incredulidad, perdió la capacidad de hablar y probablemente también de oír hasta el nacimiento de Juan. Por otro lado, cuando el ángel Gabriel anunció a María sobre el nacimiento de Jesús, también le contó sobre el embarazo de Isabel. Este hecho llevó a María a visitar a Isabel, y en ese encuentro, Juan, aún en el vientre de su madre, mostró su regocijo al sentir la presencia de Jesús en el vientre de María. Llegado el momento, Isabel dio a luz a Juan. Durante la ceremonia de nombramiento, mientras todos esperaban llamarlo Zacarías como su padre, de forma milagrosa, Isabel confirmó que su nombre debía ser Juan. Zacarías, recuperando su voz, también confirmó este nombre escribiéndolo en una tabla. El extraordinario nacimiento de Juan y los milagros asociados a él causaron conmoción y maravilla entre la gente, y las noticias sobre su llegada se dispersaron por todas las montañas de Judea, estableciendo el inicio de una nueva era. La aparición de Juan el Bautista en la escena bíblica fue un evento que provocó una ola de curiosidad y especulación entre la gente. Todos se preguntaban, ¿quién es este joven que ha surgido del desierto de Judea? La Biblia nos cuenta que desde temprana edad, Juan creció y se fortaleció en espíritu en ese árido lugar, y fue allí donde con el tiempo, recibió el llamado divino para iniciar su ministerio profético. Existe una teoría propuesta por algunos eruditos, que sugiere que durante sus años de formación en el desierto, Juan pudo haber tenido algún tipo de interacción con los esenios, un grupo judío de estricta observancia de la ley, que prefería vivir en aisladas comunidades en el desierto, lejos de la vida urbana. Si bien esta posibilidad añade una capa intrigante a la historia, lo que es indiscutible es que Juan vivió una experiencia espiritual intensa y transformadora en el desierto que lo capacitó para cumplir su misión especial, preparar el camino para el Señor, tal y como está registrado en Lucas 1:17. Al iniciar su ministerio, Juan demostró ser una voz audaz y única, desligándose de cualquier influencia previa o tradición. Su mensaje central era claro: el arrepentimiento. En poco tiempo, Juan se convirtió en una figura carismática que atraía a multitudes. Muchos judíos con corazones expectantes se sintieron movidos por sus palabras directas y condenatorias contra las prácticas hipócritas de los líderes religiosos.
Para él, no bastaba con ser descendiente de Abraham, era esencial una renovación interna, un cambio genuino del corazón. Este llamado resonó tan fuerte que cientos acudieron a él a orillas del río Jordán, donde fueron bautizados como signo de su arrepentimiento y renovación espiritual. A pesar de su prominencia, Juan siempre enfatizó que él no era el foco principal. Continuamente señalaba hacia alguien más grande que estaba por venir, alguien que superaría su papel y ministerio. Mientras Juan bautizaba con agua, anunciaba que este Mesías bautizaría con el Espíritu Santo y con fuego, trayendo consigo no solo salvación sino también juicio. Las palabras de Juan, cargadas de urgencia e intensidad, evidenciaban su pasión y compromiso con la misión divina. A medida que su fama crecía, su influencia se expandió más allá del desierto de Judea, llegando incluso a regiones cercanas como Salim en Samaria. A pesar de que su periodo de ministerio activo fue relativamente corto, el impacto de Juan se sintió de manera profunda. En los últimos años de su vida, se estableció en Perea, bajo la jurisdicción de Herodes Antipas, donde continuó enseñando a sus seguidores sobre principios de justicia, caridad y piedad. Una de las partes más emblemáticas de su ministerio fue el bautismo de Jesús. Aunque reacio al principio, sintiéndose no digno de tal honor, Juan accedió y en ese acto trascendental reconoció a Jesús como el Mesías. En un momento divino, el Espíritu Santo descendió sobre Jesús, sellando la misión de Juan como el precursor. El carácter y personalidad de Juan siempre han sido de interés. Era un hombre de fuertes convicciones, reflejadas tanto en su mensaje como en su estilo de vida austero. Vestía de forma sencilla, con ropa hecha de pelo de camello y un cinturón de cuero, una elección que reflejaba su compromiso con una vida de simplicidad y dedicación a Dios. Su valentía y pasión por la verdad dejaron una marca imborrable en la historia de la fe. El libro de Mateo en el Nuevo Testamento nos arroja luz sobre la vida y el ministerio de Juan el Bautista. En el capítulo 11 versículo 8, Jesús mismo resalta la humildad y sencillez con la que Juan llevaba su vida. No necesitaba vestimentas ostentosas para ser escuchado, y su apariencia austera reflejaba una vida de renuncia y entrega. La Biblia nos muestra cómo Juan adoptó un estilo de vida similar al de los nazireos, lo que incluía abstenerse de consumir bebidas alcohólicas. Este tipo de vida, de consagración y apartamiento, ha llevado a algunos estudiosos a postular que Juan podría haber sido un nazireo de por vida, y no solo por un periodo temporal devoto. A medida que su ministerio crecía, Juan se convirtió en una figura que despertaba curiosidad, pero también sospecha. Herodes Antipas, el tetrarca de Galilea, empezó a ver a Juan como una posible amenaza. Juan no era simplemente un predicador del arrepentimiento, sino un líder cuya influencia iba en aumento y que tenía la capacidad de movilizar a las masas. Además, la crítica pública de Juan sobre el matrimonio ilegítimo de Herodes con Herodías, la esposa de su hermano, exacerbó las tensiones. Herodías, ofendida y enojada por la reprobación pública de Juan, buscó venganza. A pesar de que Herodes tenía cierto respeto y miedo hacia Juan, una promesa hecha a la hija de Herodías durante una celebración terminó sellando el trágico destino del Bautista. Cumpliendo el deseo de Herodías, Juan fue decapitado, poniendo fin a la vida del último gran profeta antes de Jesucristo. La percepción de Juan era tan magnética y su impacto tan profundo que muchos en su tiempo pensaron que era la reencarnación del gran profeta Elías. Aunque Juan rechazó esa idea, es innegable que existen paralelismos entre ambos. Al igual que Elías desafió a los líderes corruptos de Israel y llamó al arrepentimiento, Juan hizo lo mismo en su época. Las profecías del libro de Malaquías también apuntan a esta conexión, especialmente cuando se contrastan con las palabras del ángel Gabriel, quien anunció que Juan vendría en el espíritu y poder de Elías. Lucas 1:17. El papel de Juan fue crucial en el plan divino. A través de su ministerio, preparó el camino para la venida del Mesías. Su misión se resume en sus propias palabras, tomadas del libro de Isaías: Yo soy la voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor.
Cuando finalmente llegó el momento de presentar al Mesías, Juan reconoció y proclamó a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Humildemente, señaló que su rol debía disminuir mientras que el de Jesús debía aumentar. Para aquellos que buscan profundizar en la historia bíblica y comprender la rica tapezaña de personajes y eventos, la vida de Juan el Bautista es sin duda un capítulo fascinante. Si te has sentido inspirado por esta ampliación de la historia de Juan, te animamos a compartir tus pensamientos, comentar y, por supuesto, a compartir con tus seres cercanos esta narrativa. Y si aún no te has sumergido completamente en estos relatos bíblicos, te invitamos a suscribirte y continuar explorando estas historias que han moldeado la fe y la cultura durante milenios. Hasta la próxima, y que Dios te bendiga.